pastora? Gloria a Dios. Nuevamente nosotros vamos a ver que la misericordia del Señor muestra que esa palabra profética que el Señor dio a sus discípulos venía para su iglesia, amén, la iglesia de todos los tiempos. Y el Señor hablaba de esa señal maravillosa, y nosotros comenzamos a ver que a partir de ese momento el Señor nuevamente comienza a avivar, amén, a través del derramamiento de su Espíritu Santo. Y en Estados Unidos pues se da el movimiento pentecostal, no estamos hablando de la iglesia pentecostal, amén, sino del mover del Espíritu Santo de Dios, del fuego, de la presencia del Espíritu Santo de Dios derramada sobre su iglesia, amén, mi hermano. Ese fuego que nosotros tenemos, que corresponde a un segundo cumplimiento de la profecía de Joel 2, 28, 29, y que se está manifestando en nuestros días, amén. Eso es una señal espiritual positiva y que le da gozo a la iglesia, amén, porque a través de eso el Señor nos fortalece. Está la predicación en todo el mundo, está el renacer de la oración davídica. Recuerde que nosotros hablamos la clase anterior al respecto y hacíamos la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y ese punto, mi hermano, para la iglesia es muy importante, porque recordemos que una de las señales del tiempo del fin, mi hermano, es precisamente el renacer de la adoración davídica. Cuando veamos el último cuadro hoy, nos vamos a dar cuenta que la iglesia, el Señor, la iglesia santa ya la ha preparado. Amén. Está preparada, mi hermano, y dentro de las preparaciones que faltaban para la iglesia santa estaba precisamente el renacer de la oración del tabernáculo de David. Y recuerden que habíamos comentado que ese renacer tiene que ver con una oración realmente santa, con una oración que emane de un corazón contrito, humillado delante de la presencia del Señor, amén. Y el Señor está demandando que nosotros le adoremos. Recuerden, mi hermano, el lunes pasado la pastora nos hablaba al respecto y nos hablaba de cómo el Señor está pidiéndole a su iglesia que santifique la alabanza, amén, y que le adore con una alabanza santa, y que la iglesia que ya está cumpliendo con ese renacer de la oración davídica, sabe, mi hermano, está preparada, está lista para la venida de su Señor, amén. Porque esa señal le hacía falta a la iglesia y el Señor la ha dado. Amén. Tenemos también el renacer del judaísmo mesiánico, el entendimiento de la profecía bíblica. La pastora nos hablaba hace un rato de la profecía de Daniel 12, 8, 9 y de cómo el Señor había permitido que en ese tiempo, que no era el tiempo del fin, pero que el Señor había manifestado una palabra profética con respecto a las señales del fin de los tiempos, para ese tiempo en que el Señor le había dado esa profecía a Daniel estuviera sellada. ¿Y por qué, mi hermano? Porque todavía no era el tiempo en que el Señor había dispuesto para que la palabra fuese entendida, amén. Pero en estos tiempos, mi hermano, precisamente el cumplimiento de la palabra profética es que aquello que el Señor le dijo a Daniel, y que Daniel le dijo, no entiendo, el Señor le dijo, tú séllala, porque en el tiempo perfecto que yo he determinado, esa profecía va a ser entendida. ¿Y sabes cuál es ese tiempo, mi hermano? En el que tú y yo estamos viviendo. Ese es el tiempo en que el Señor ha abierto su palabra profética, la que nos está en estos momentos hablando a través de las Sagradas Escrituras, amén. Y tenemos, mi hermano, la traducción de la Biblia a muchos idiomas. Mira que eso es un motivo para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces mira, mi hermano, cuántas señales nosotros tenemos cumplidas. Ahí tenemos todas las citas bíblicas. Usted va a tener su cuadro, mi hermano. Recuerde que de todas ellas hemos estado hablando durante todas estas clases. También hay señales que tienen que ver con las políticas mundiales, y esas señales nosotros también las hemos estado mirando, amén. Ya vimos la clase pasada, hablábamos de la unificación del Estado europeo, hablábamos de las guerras y rumores de guerra, de los poderes militares. Hace un rato la pastora nos comentaba de cómo todo se está moviendo para el cumplimiento del Salmo 83 y cómo todo se está moviendo para el cumplimiento de la guerra de Gog y Magog, y cómo todo se está moviendo para que haya una unificación de gobierno mundial. Recuerde que una de las señales cuando el anticristo aparezca es precisamente la unificación del gobierno mundial, amén. Y recuerde que va a estar al frente
en un tiempo de la Unión Europea, y todo eso tiene que ver con las señales políticas, y todo, mi hermano, en el tiempo perfecto del Señor ya se está moviendo, amén. La pastora nos decía cómo en el tiempo del Señor, porque quien determina los tiempos es el Señor, amén. Estamos en el tiempo del fin, y el Señor ha determinado que esa palabra profética que estuvo sellada por mucho tiempo y que en este tiempo ha sido abierta, ya se está cumpliendo. Y Él está moviendo todo, mi hermano. Está moviendo los reyes, porque recordemos que el Señor es quien quita reyes y pone reyes, amén. Y Él está moviendo a cada uno, y está allá en las naciones, y está hablando y está dando la orden para que la palabra profética, mi hermano, que Él nos dio se cumpla. Y es por eso que nosotros estamos viendo la manifestación de estas señales que tienen que ver con la parte política. Por eso el diplomado en geopolítica, ¿verdad, mi hermano? Porque es importante esa parte política que la mueve el Señor, porque de eso dependen las guerras que van a acontecer, amén. Y también tenemos aquí, mi hermano, otras señales que tienen que ver con las señales de la tecnología. Y dentro de esas señales ya habíamos hablado del incremento de la ciencia, aparición de armas de destrucción masiva. Hoy leía, hay una página que se llama arrebatamiento.com, y leía que Estados Unidos está invirtiendo una gran cantidad de dinero, mi hermano, para un nuevo avión que tiene unas especificaciones que no puede ser detectado de ninguna forma, mi hermano. Y todo eso es preparación para la guerra. Mira cómo todo se está moviendo, amén. Todo se está moviendo para cumplimiento de la palabra. Y dentro de eso que están haciendo las naciones, Rusia, mi hermano, ya tiene esa tecnología. Ahí en el artículo decía, y también hablaban de cómo Israel tiene una gran cantidad de tecnología que no ha manifestado. Dentro de las páginas decía que ellos tienen mucha tecnología de avanzada, pero ¿sabes? Están callados, porque ellos saben que están preparados para la guerra que se avecina, mi hermano. Que obviamente quien les va a dar la victoria es el Señor, pero ellos están preparados en armas, y Rusia también. Y usted puede mirar la lista de los países que ya tienen cumplimiento de esta palabra. El aumento de la tecnología, mi hermano, eso lo tenemos a la vista, amén. Hay una gran cantidad de auge en la tecnología, y todos esos eventos están manifestados en la palabra. Y finalmente, mi hermano, para terminar con las señales, tenemos las señales de Israel. Estas señales ya usted las conoce porque nosotros las hemos estado viendo a lo largo del diplomado. Ya usted sabe, vamos a recordarlas. Dice la reunificación del pueblo judío, amén. Israel declarada como nación, 1948, Israel reclama su tierra. Mire que esas profecías están cumplidas. ¿Cuál es el propósito de que nosotros veamos esa palabra? Que nosotros veamos cumplimiento. Cada una de esas palabras que usted tiene ahí proféticas, que están sustentadas bíblicamente, han sido cumplidas en su gran mayoría, amén. Entonces, ahí tenemos: Jerusalén vuelve al dominio de los judíos. Las naciones del mundo se unen para ir en contra de Israel. Rusia amenaza a Israel. Mire que todas son palabras proféticas, amén. Los árabes amenazan a Israel. ¿Cuál de esas no se está cumpliendo? Todas, mi hermano, amén. Todas, porque estamos en los tiempos finales, amén. Todas tienen cumplimiento. Resurgimiento del hebreo bíblico, lo vimos en la clase pasada. Recuerden, vimos cómo el poder de Dios se movió, amén, porque fue el poder de Dios que se movió para que el pueblo judío nuevamente tuviera el hebreo como lengua, amén. El Señor hizo posible, porque eso fue un milagro, fue algo sobrenatural, amén, que nunca en la historia de la humanidad ha existido, pero que en ese momento existió porque fue cumplimiento de la palabra profética del Señor, amén. Y tenemos como punto 10 el nacimiento y fortalecimiento de las fuerzas israelíes, amén. Así que ahí nosotros tenemos, mi hermano, con ese punto terminamos ese cuadro. Usted lo va a tener ahí dentro de su material, mi hermano. Usted lo va a estar revisando en casa. Usted va a ir ahí cada vez que usted vea y escuche nuevamente el rumor de guerra, ¿sabe? Agarre el cuadro, mi hermano, y comience a chulear ahí y mire nuevamente cómo el cumplimiento se está dando, amén, y cómo se está intensificando. Gloria a Dios. Así que tenemos o no tenemos suficientes señales para entender que estamos en el tiempo del fin y que el Señor está a la puerta, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bien, entonces vamos a continuar. En este momento, mi hermano, vamos a estar mirando. Vamos a mirar aquí un esquema, que es el esquema del Monte de los Olivos.
¿Puede ver ahí al final? Bueno, los ventiladores, mi hermanita. Está muy frío. Bueno. Bueno, vamos a mirar este esquema, que es un esquema a través del cual el Señor nos habla de los tiempos, mi hermano. ¿Por qué es tan importante que va a tener la Biblia en la mano? Porque vamos a estar leyendo los versículos. ¿Por qué es tan importante, mi hermano, que nosotros analicemos ese esquema que está ahí? Porque en ese esquema el Señor nos habla de los tiempos. Lo específico de ese esquema es mirar los tiempos. Cómo el Señor establece ahí una línea de tiempo para hablar a sus discípulos. Amén. Porque vamos a mirar que le habla a la iglesia y que le habla a Israel de acuerdo a los eventos que aparecen. Primeramente usted va a ir, mi hermano, a Mateo 24. Va a tener su Biblia ahí en la mano. Vamos a leer qué dice Mateo 24, 1, 2. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Está siguiendo? ¿Tiene la Biblia en la mano, mi hermano? Gloria a Dios, tenga la Biblia en la mano. Usted lee ahí, mi hermano. Repetimos, Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Gloria a Dios. El Señor está hablando ahí de un tiempo, amén. De un tiempo, está marcando una palabra profética el Señor, y está hablando del tiempo en el cual el templo de Jerusalén va a ser destruido. Amén. Le está diciendo ahí a los discípulos: miren esta señal, aquí hay un evento, y le está hablando, más adelante vamos a mirar, porque el Señor le dice que la higuera se seca. Recuerde que cuando hablamos de la higuera nos estamos refiriendo a Israel, amén. Y el Señor habla de que vendrá una destrucción y que la higuera se va a secar. ¿Por qué la higuera se va a secar? Porque la higuera va a ser esparcida, porque va a haber una dispersión. Recuerde que en ese evento el Señor está manifestando la segunda dispersión del pueblo judío, amén. Recuerde que la primera dispersión fue la que vio Israel y Judá con el cautiverio allá cuando fueron dispersados en el juicio de las cautividades. Aquí el Señor está hablando de un evento, amén. Y el evento de cuando la higuera se seca es cuando el Señor da la palabra profética de que el templo va a ser destruido. ¿Cuándo aconteció? El tiempo, el Señor está hablando de un tiempo. ¿Cuándo aconteció? En el año 70 después de Cristo. Se dio cumplimiento a esa palabra profética. Pero usted luego va a hacer esto, mi hermano, y va a llegar acá y va a mirar que el Señor habla de otro tiempo que está relacionado con aquel que está allá. Porque el Señor le está diciendo: te estoy hablando de que en este tiempo se va a secar la higuera. Te estoy hablando de que en este tiempo va a ser esparcido el pueblo, pero yo te voy a hablar de otro tiempo. Y el tiempo en el que te voy a hablar está en Mateo 24, 32. Y el Señor dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor le está diciendo: aquí hay una palabra, en este tiempo, una palabra de juicio cumplido en el año 70 después de Cristo. Pero luego hay un tiempo en el cual esa higuera que se secó, la que fue esparcida, va a ser recogida, amén, y va a reverdecer, amén. ¿Cuándo aconteció el reverdecer de la higuera, mi hermano? Ya usted lo sabe, amén. No nos vamos de este diplomado sin saber cuándo fue. Año 1948. ¿Cuánto tiempo? Mira, hay un tiempo, mi hermano. ¿Cuánto tiempo pasó desde el 70 hasta 1948? 1878 años, amén. El Señor estuvo hablando ahí de un tiempo que se dio en el 70 cuando se destruyó el templo, pero que luego ese juicio que está ahí, el Señor habla de que esa higuera que fue esparcida iba a reverdecer en 1948, amén. Usted tiene ahí en el centro dos cuadros. Y tiene un cuadro que dice señales para la iglesia, y tiene uno que dice eventos de la tribulación para Israel. En el momento en que el Señor habla, el Señor da un solo discurso, amén. El discurso es el mismo. Quienes están ahí, el pueblo de Israel,
están los discípulos, están escuchando el mismo discurso. Amén. Pero el Señor está hablando de unas señales específicas para su iglesia. Amén, mi hermano. Porque recuerde que el reloj profético de la iglesia con respecto al cumplimiento de las señales, una de las señales proféticas más importantes que tiene la iglesia de Cristo es precisamente el reverdecer de la higuera. Por eso el Señor tenía ahí a los discípulos escuchando, porque en ese discurso del Monte de los Olivos el Señor estaba dando señales claras del fin de los tiempos. Amén. Estaba dando señales específicas de los tiempos, mi hermano, del cumplimiento de los tiempos. Amén. También habló de la tribulación, pero ¿para quién? Para los judíos, los que no se habían convertido. Porque en esa parte, cuando el Señor habla exactamente de la tribulación, ya no está refiriéndose a la iglesia, ya no está ahí puntualmente hablándole a ellos, está hablándole al pueblo de Israel, por cuanto es el pueblo de Israel el que va a pasar por tribulación y no la iglesia. Amén. Así que a través del mismo evento, mi hermano, a través del mismo discurso, el Señor tiene dos públicos. Amén. Tiene la iglesia a la cual le está diciendo: está pendiente, está atento, conoced, ved, sabed que cuando esta señal se cumpla, entonces está el cumplimiento de las señales del fin. Para eso la tenía ahí, para eso tenía los discípulos, para que estuvieran atentos. Amén. Atentos de que había un tiempo específico del cual el Señor había hablado, y ese tiempo específico se iba a cumplir. Amén. Para que cuando vieran el cumplimiento de esto, supieran que también la palabra que está aquí se iba a cumplir. Amén, mi hermano. Yo quiero hacer una intervención. Yo quiero que vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, 10. ¿Me regalan un amén? Dice la escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, subraya eso ahí, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, subraya de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta parte de 1 Pedro es bien importante, porque el apóstol nos está hablando de una palabra profética. ¿A qué profeta se refiere? A los profetas del Antiguo Testamento, ¿amén? Está diciendo que a estos profetas se les reveló algo que no era para el tiempo de ellos. ¿Usted me está siguiendo? Claramente dice allí. Es decir, estaban profetizando sobre la gracia que estaría destinada para ellos, no, sino para la iglesia, el tiempo que está hablando Pedro. Quiero que me sigan esto. Y dice el 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, amén, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Este pasaje es bien importante en lo que respecta a lo que el Señor reveló tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya no en relación con la primera venida de Cristo, sino con la segunda venida de Cristo y lo que antecede, que es la tribulación, y antes el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que me sigan esto. Partiendo de Daniel 12, sabemos que el Señor le dijo a Daniel: sella la profecía. Le dijo: ¿para cuándo? ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del fin. Es decir, que en Daniel y en los que siguieron no había un entendimiento de esa palabra profética. Esa palabra profética, ¿a qué se refería? Al tiempo del fin. Amén. O sea que el profeta Daniel estaba administrando una palabra profética que no era para ese tiempo. ¿Usted me está siguiendo? Gloria al Señor.
En el Nuevo Testamento encontramos la palabra profética que da el Señor Jesucristo a través de Mateo 24, el discurso del Oliveto. Usted encuentra los 3 evangelios, pero usted encuentra también la palabra profética en las cartas, ¿verdad? Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo. Encuentra en todas las cartas, en Hebreos, en Judas, encuentra revelado allí palabra profética y el libro de Apocalipsis. El punto aquí es que lo que el Señor está diciendo a través de Pedro se aplicó para los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a la primera venida de Cristo, y lo mismo, el mismo principio hermenéutico, porque lo que está diciendo Pedro ahí es un principio hermenéutico de la interpretación de la profecía. Sígame en esto. Amén. Ese principio se aplica también para lo que tiene que ver con toda la palabra profética referida al tiempo del fin. Hasta ahí está claro. Amén. Gloria a Dios. En ese contexto, lo que está diciendo mi hermana Belkis es que cuando el Señor le habló a los discípulos, o cuando los mismos apóstoles le estaban hablando a la iglesia de ese tiempo, ¿hablando de qué? Del tiempo del fin. ¿Para quién estaban administrando ellos esa palabra profética? ¿Para la iglesia de ese tiempo? ¿Para cuál iglesia? Para nosotros. Sígueme en esto, esto es bien importante, porque esto es una clave hermenéutica bien poderosa que nos revelaba el Señor. El Señor decía, cuando decía Belkis, hay 2 interlocutores, igual que los profetas del Antiguo Testamento. Tenían el interlocutor de su época con la palabra profética, la primera venida de Cristo, pero realmente el interlocutor directo eran los que iban a vivir la primera venida de Cristo, la gracia manifestada. ¿Usted me está siguiendo? De la misma manera, la palabra profética del tiempo del fin que se abrió. ¿Cuándo se abrió la palabra profética del tiempo del fin? Se abrió cuando comenzaron los tiempos del fin. ¿Me está siguiendo? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Cuando se inicia la curva exponencial, aleluya, de los eventos que están profetizados allí referidos al tiempo del fin. ¿Qué es lo que ha venido demostrando mi hermana Belkis? Que esos eventos arrancaron al principio del siglo XX. ¿Me está siguiendo? Es decir, que podemos decir que el tiempo del fin, en lo que respecta a las señales de ese tiempo del fin que va a llegar y que ya está a la puerta, esas señales comenzaron al inicio del siglo XX. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué tenemos al inicio del siglo XX? ¿Qué me dice? ¿Qué dijo Belkis? Una señal positiva al inicio del siglo XX. Aleluya. Joel capítulo 2, 3 cumplimientos tiene. El primer cumplimiento que está en Hechos 2. Amén. El segundo cumplimiento, y es cuando arrancaron las señales del tiempo del fin, las que están profetizadas en Mateo 24 allí. Amén. El Señor derrama el Espíritu Santo allí. ¿Para qué? Para que la palabra profética referida a ese tiempo del fin estuviera abierta para la iglesia. Amén. Entonces ahí es cuando empieza a revelarse la doctrina de las dispensaciones. Cuando en 1917, cuando acontece la declaración de Balfour, los evangélicos en Inglaterra dijeron: oh, esto es un evento importante. Y así ha seguido, señal tras señal tras señal, que es lo que mi hermana ahorita explicó con las 50 señales que han acontecido. Ahora, frente a esa cantidad de señales que ya han acontecido, hay unas coordenadas temporales precisas, mi hermano, precisas, que el Señor estableció por amor, profetizadas allí. ¿Para quién? ¿Para los profetas de la Escritura? No. Para la iglesia de este tiempo. Yo le hacía una pregunta al Señor, estaba comentando la Belkis, a mi hermana. Yo le preguntaba al Señor: Señor, dime, muéstrame cómo se evidencia que efectivamente tú dejaste en las escrituras evidencias, hechos, como cuando se habla en la ciencia. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están las evidencias? ¿Verdad? En este caso nuestras evidencias son ¿qué? Bíblicas, textuales, que estamos viendo en cumplimiento obviamente en la realidad.
Pero yo le decía, dame la evidencia textual, Señor, de que tú dejaste unas instrucciones precisas a la iglesia de este tiempo del fin. Porque yo no creo que sabiendo tú que íbamos a vivir estos tiempos tan peligrosos, con esa nube de incredulidad que está por todas partes, usted sale y ya lo está ministrando un espíritu de incredulidad cuando sale de aquí del diplomado. ¿Amén o no amén? Los tiempos peligrosos, ¿verdad? La multiplicación de la maldad, la apostasía que está en curva exponencial. Tú sabías, Señor, porque eso está escrito allí. Tú lo dejaste como señales. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, dime, porque tú sí dejaste instrucciones precisas. Y el Señor me decía, ¿sabes? Cada vez que yo hablaba del tiempo del fin, a quien estaba hablando era la iglesia de este tiempo. Y me decía otra cosa más el Señor, me decía, cuando yo dije, vengo pronto, déjame decirte, ¿a quién estaba hablando? ¿A cuál iglesia? Gloria al Señor. Porque esa es una gran mentira que Satanás ha sembrado en interpretación. Ay, pero sí, hay en Apocalipsis, no sé qué, en los demás, dice, vengo pronto. Y lo dijo por allá hace casi 2000 años. Ay, pero entonces, como ni el día ni la hora nadie sabe, y viene como ladrón, 3 mentiras que ha puesto el diablo en las interpretaciones demoníacas. Viene como ladrón, lo cual no es cierto, porque sobre la iglesia santa, despierta, no viene como ladrón. 1 Tesalonicenses 5. Ah, vengo pronto. Pero si es que eso ya lo dijo hace casi 2000 años. Ya han pasado 2000 años. No, que cuando el Señor dijo vengo pronto, no le estaba hablando a la iglesia de ese tiempo. Le estaba hablando a la iglesia de este tiempo, mi hermano. Porque usted lee y escudriña las escrituras y usted va a encontrar que cada vez que el Señor decía vengo pronto, lo decía en el contexto de las señales y los eventos del fin. Por lo tanto, ¿a quién estaba hablando cuando dijo vengo pronto? A Pablo, a Pedro, a Juan. No, Señor, mi hermano. A la iglesia de ahora. Pronto. Y ese pronto, ¿de qué depende ese pronto? Ese pronto depende de los eventos proféticos cumplidos delante de los ojos de la generación que viviría el cumplimiento profético. Y esa generación eres tú. Gloria al Señor, así que no te dejes engañar. Entonces cuando mi hermana me hablaba acá decía, bueno, hay unas coordenadas temporales. ¿Los dejó para la iglesia? Sí, claro. Si lo dejó el Espíritu Santo, lo derramó en el siglo XX y ha seguido todo este tiempo derramándolo para que entendamos la profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Si no hubiese habido ese derramamiento del Espíritu Santo, hermano, que estaba en el siglo XX, porque antes del siglo XX había ¿qué? Cesacionismo. No había derramamiento de dones, no había nada. En una iglesia donde no se cree que hay dones del Espíritu y todo, ¿qué se va a derramar el Señor ahí? ¿Se derrama o no se derrama? No, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo que avivar esa fe. Pero déjame decirte que ese derramamiento del Espíritu era para que hicieran señales, me refiero sanidades, etcétera. No, mi hermano, principalmente el Señor estaba preparando a la iglesia para que entendiera la profecía. Gloria al Señor. Coordenadas temporales. ¿Cuál fue la coordenada temporal? Cuando el Señor le habló en Mateo 24, le dijo a los discípulos, mira, todo esto se va a destruir. ¿Le estaba hablando a ellos? Sí, porque esa iglesia vio. En el año 70, muchos de los que estaban allí, testigos, verán que se destruyó el templo. Pero cuando dijo, el templo se destruyó, es decir, la higuera se seca. Pero cuando luego dio el otro tiempo, la higuera reverdece. ¿Para quién es ese mensaje? ¿Para quién es ese mensaje? ¿Para quién? Para la iglesia que viviría el reverdecer de la higuera. Hay una coordenada temporal precisita, mi hermano, precisita. Y dentro de esa coordenada temporal el Señor enmarca los eventos de la tribulación para Israel. Pero esos mismos eventos los planteó el Señor hablándole a la iglesia de que viviría esos tiempos del fin, es decir, nosotros. Quiero decirte algo más. Después de Mateo 24, ¿qué ocurre? El Señor narra la parábola del siervo vigilante. ¿A quién está hablando el Señor? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de aquí. Amén. Después de esa parábola, da la parábola de las 10 vírgenes, donde dice 10 allí insensatas, 10 sensatas. ¿A quién estaba hablando? A la iglesia de este tiempo. En Apocalipsis, cuando el Señor le revela esa visión tremenda a Juan, ¿verdad? Y al comienzo, ¿cuál es el destinatario preciso de todo el libro del Apocalipsis? La iglesia. Amén. No Israel. Claro que Israel, me imagino que cuando esté en la tribulación va a ir a escudriñar allá, ¿verdad? Pero se la reveló a Israel. ¿Para quién? Para la iglesia. Eso está claro en el capítulo 1 de Apocalipsis.
le reveló a la iglesia. Le estaba hablando a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La del final de los tiempos. Por eso es que la escritura termina y usted encuentra allí 4 versículos. Tome nota y los lee en casa. Apocalipsis 3:11 le habla a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es la iglesia de Filadelfia? La iglesia santa. ¿De qué tiempo? Del tiempo del fin. Es la iglesia que va a vivir el arrebatamiento. Por eso mi hermana le decía, ¿tú cuál iglesia eres? ¿Y qué le dice allí en Apocalipsis 3:11? Alguien que lea, por favor, rapidito. Apocalipsis 3:11. Alguien que busque 16:15. Otra persona que busque 22:7. Otro 22:12. Y otro 22:20. 5 advertencias que da el Señor ahí a través de Juan, narrando los eventos del fin que ya no estaban sellados para la iglesia, es decir, para nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis 3:11? He aquí vengo. ¿A quién está hablando? ¿Cuál iglesia? Aleluya. 16:15. Cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón, ¿a qué evento se está refiriendo? Al arrebatamiento. O sea, ¿a cuál iglesia le estaba hablando? A la que viviría el arrebatamiento. Porque cuando dice como ladrón es arrebatamiento. Amén. Pero no para la iglesia santa, sino para los que se quedan. Amén. Ahora lea 22:7. Amén. Ahora lea. ¿Ese es el 22 qué? Ahora el 12. Y el 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo que en. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Entonces, hermano, esto es bien importante en cuanto a estas coordenadas temporales. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es mentiroso. Él no miente. Y muchos, por lo menos los escatólogos que yo he leído, tratan de interpretar ese vengo pronto, pero ubicando el mensaje en la coordenada temporal de esa época. Y entonces han tratado de interpretar y dicen, no, lo que pasa es que pronto en griego significa rápidamente. Amén. No, es que cuando se dice pronto, significa que el tiempo del fin inició cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Para justificar el hecho de que el Señor dijo vengo pronto hace casi 2000 años. Y aquí no hay que justificar nada. Porque cuando el Señor dijo vengo pronto, no le estaba hablando a la generación de esa época, sino a la generación que viviría el tiempo del fin, mi hermano. Así que quítese de su cabeza, porque el diablo utiliza esas malas interpretaciones para usted enfriarle y decirle, no, pero si pasaron 2000 años, pueden pasar 1000 más. Pueden pasar 100 más, pueden pasar 50, pueden sacar 20, pueden pasar 20. Pero es que las señales claritas nos están diciendo que no es así. Y la última señal, mi hermano, le voy a decir cuál es la última señal. La última señal, hay últimas señales en cada una. La última señal en el mundo es todo lo que usted está viendo y no se lo voy a explicar porque usted lo ve. Amén. Ya llegó el pecado a la raíz del Señor. Tiempo de Sodoma y Gomorra. Última señal en Israel, 70 años de una generación. Amén. Última señal para la iglesia. La última señal para la iglesia, la curva exponencial de la apostasía, bien arriba. ¿Me está siguiendo? Última señal también para la iglesia dormida. La iglesia dormida, mi hermano, es la última señal que demuestra que el Señor Jesucristo en breve va a venir por su iglesia. Porque ¿sabes cuándo se manifiesta la iglesia dormida? Cuando la iglesia despierta, empieza a predicar de que el Señor ya viene y que ya están las señales cumplidas para el tiempo del fin. Y entonces cuando esa iglesia escucha el mensaje y dice, no, pero eso no puede hacer así. ¿Qué dijeron las vírgenes? ¿Cuándo se despertaron? ¿Cuándo se despertaron las vírgenes del sueño físico? ¿Cuándo escucharon qué? ¿Qué clamor? Ahí viene el esposo.
Entonces cuando la iglesia despierta dice, ahí viene el esposo, el clamor. ¿Cuál es el clamor? El que tú estás predicando, el que tú estás allí enseñando, el que tú estás allí llevando a tu iglesia, ¿verdad? O llevando en las calles. El clamor. Entonces ahí es cuando la iglesia apóstata se levanta en contra, pero la dormida hace así, dice, no, pero ¿quién sabe? Amén. Esa, me decía el Señor, esa es la señal última, mi hermano. Cuando la iglesia dormida manifieste que está dormida. Esto te debe llevar a reflexionar. ¿Sabes qué le pedí yo al Señor en la vigilia que hicimos hace unos días? Que lo aconteció en 1917 en Inglaterra, después de la declaración de Balfour, con una señal, que era una declaración de 4 o 5 líneas. Y el pueblo evangélico se convocó, aleluya, se convocó allí en esta ciudad. Contrataron un auditorio, mi hermano. Y allí varias iglesias, diferentes iglesias se reunieron a decir, ya iniciaron las señales del tiempo del fin. Y yo le clamaba al Señor y le decía, Señor, si en Barranquilla hiciéramos eso, si se convocaran los concilios, si se convocaran las iglesias y nos reuniéramos y sí, estamos a la puerta. Y todos dijeran, sí, es verdad, porque ahí están las evidencias. Y dejaran de estar haciendo los planes. Y entendieran que todo lo vas a dejar atrás. Vas a dejar atrás tu carro, tu casa, hasta tu familia inconversa. Los trapos, el vestido, el oro, la plata, todo eso se va a quedar, mi hermano. Porque cuando suene la trompeta, aleluya, va a salir es el cuerpo, el grano desnudo, dice la escritura, aleluya. Y en un cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué la iglesia se aferra a esta tierra? Si ya está lista o no crees que está lista para ser juzgada. O no ven las señales. O no crees a la palabra. O eres de los fariseos y los saduceos. 300 señales que cumplió el Señor Jesucristo delante de los ojos de ellos. Y decían, no es el Mesías. No vino. No ha venido. Y todavía está el velo puesto. No ha venido. O eres como el pueblo de Judá y de Israel, que tenían encima todo lo que profetizó el Señor año tras año, 200, 300 años. Y estaba Jeremías ahí y tenían a los babilónicos ahí encima. Y el hombre diciendo, y vieron el cumplimiento y llegó el juicio. Y aún cuando se fueron allí, no entendían y decían, ay, ¿por qué no sobrevino esto? Yo no quiero que tú salgas de esta clase como una enseñanza académica o como una información. O salgas con una idea de que mi hermana Belki, oh, enseñó muy bien. O la pastora explicó bien. No, yo no quiero eso. Yo creo que es que tú abras tus ojos, aleluya, y te despiertes. Porque en cualquier momento puede sonar la trompeta. Que te despiertes. El Espíritu está diciendo, ven. Tú no puedes escucharlo. No puedes escuchar eso. No lo puedes escuchar. Es un privilegio que sea la última generación. Qué privilegio que sea la generación que va a ser levantada, mi hermano. Un privilegio. Y nos ha tocado vivir eso. Aleluya. Ve a predicarlo a tus iglesias. Ve a enseñarlo, mi hermano. Ve a decirlo. Ve a gritarlo a voces. Ve a hacerlo. Y si no lo crees, métete en ayuno y en oración y dice, Señor, ábreme los ojos y quita la venda. Quita la venda. Porque yo no quiero que tú vengas como ladrón sobre mí. Porque no va a venir como ladrón sobre su esposa. No la va a tomar por sorpresa. Gloria a Dios, mi hermano. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Bien, mi hermano, vamos a finalizar.
Bueno, vamos hasta donde nos alcancen los 7 minutos, gloria a Dios. La pastora nos hablaba hace un rato de las últimas señales, amén. Y vamos a terminar con este cuadro que usted tiene ahí. Usted va a tener ese cuadro dentro de su módulo, mi hermano. Y mira que ahí, dentro de las últimas señales, tenemos, como nos decía la pastora, últimas señales para el mundo, para Israel, para la iglesia apóstata, para la iglesia dormida y para la iglesia santa, amén, gloria a Dios. Y dentro de las señales que nosotros tenemos para el mundo, mi hermano, sabemos que en estos momentos, por cuanto estamos en el tiempo del fin, el mundo ya tiene la señal, y la señal del mundo es la aparición del anticristo como líder de la Unión Europea. Nosotros sabemos que el Señor viene en breve, mi hermano, amén, está a la puerta, y por lo tanto ya esa señal, mi hermano, está preparada. Está preparada, mi hermano, porque el anticristo ya está listo, mi hermano. Amén, porque si nuestro Señor viene en breve, entonces la señal para el mundo, que es la aparición del anticristo, ese líder que se va a levantar de la Unión Europea, está lista, amén. Para el pueblo de Israel tenemos la señal de los 70 años. ¿Cuándo se cumple esa señal, mi hermano? El 14 de mayo de 2018, amén. Ese día, mi hermano, ese día Israel cumple 70 años de haber sido declarada nuevamente nación. Y ahí tenemos una señal poderosa para el pueblo de Israel, amén. Y la segunda señal que nosotros tenemos para Israel es el inicio de la era mesiánica. Recuerde que eso es una señal para Israel. Inicio de la era mesiánica para el pueblo judío. Amén, mi hermano. ¿Sabes? El pueblo judío se está preparando. Recuerda, el pueblo judío tiene el convencimiento de que el Señor va a venir. Por eso está ahí, confiado de que esas guerras, mi hermano, que se van a dar, por cuanto en la palabra que ellos sí leen está dicho que ellos van a salir vencedores, ellos lo creen, están convencidos. Y hace un rato mirábamos que Israel es la señal que la iglesia tiene que ver, la que tiene que ver. Y si el pueblo de Israel, no estando en obediencia a la palabra del Señor, mi hermano, está preparándose, está listándose, porque considera que el Mesías va a venir pronto, ¿cuánto más no se va a estar preparando la iglesia de Cristo, que fue redimida y comprada por la sangre del precioso Cordero, mi hermano? Así que ellos se están preparando como cumplimiento profético de que es una señal de los últimos tiempos. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, amén. Pero sabes, también hay otra señal de la que hemos hablado durante todas las clases, y es la señal de la iglesia apóstata. Y nosotros hemos tenido una suficiente ilustración de cuáles son las características de esa iglesia, mi hermano. Durante todas las clases el Señor se ha encargado a través de su Espíritu Santo de mostrarnos, mi hermano, cuál es la característica de la iglesia apóstata, para que nosotros no la perdamos de vista, para que nosotros veamos que la iglesia apóstata se apartó de la palabra del Señor, amén, que tiene a Dios como un proveedor de necesidades materiales, amén, que la iglesia apóstata pisoteó la palabra del Señor, mi hermano, que la tergiversó en contenido y que por ende pisoteó la sangre del Señor Jesucristo, amén. La iglesia apóstata, otra característica que estamos viendo como señal de los últimos tiempos, es que retiene la doctrina de Jezabel. Usted ve la falsa profecía en los púlpitos, mi hermano. Usted ve la adoración, como lo veíamos al inicio de la clase. Usted ve el hedonismo, usted ve el humanismo, usted ve el materialismo manifestado en la iglesia apóstata, mi hermano. Otra señal que tú y yo estamos viendo es la doctrina de Balaam, la iglesia como una empresa portentosa, amén, engañados con los deseos de los ojos, engañados con los deseos de la carne, engañados con la vanagloria de la vida, mi hermano. Ahí tenemos claramente la evidencia de los últimos tiempos. La iglesia apóstata cayó presa de Satanás. Está ciega, como el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, la iglesia de estos tiempos, amén, ciega, desventurada, pobre y desnuda, mi hermano. Así que ahí tenemos todas las características de esa iglesia. Y la última característica, mi hermano, es que esa iglesia hace parte del ecumenismo, que ya está formado. Ya está formado, mi hermano. Así que ahí tenemos la señal, la última señal, mi hermano, la última señal de la iglesia apóstata. ¿Cuál es? El ecumenismo, mi hermano. Y tú y yo lo estamos viendo, mi hermano. Los lazos que nos unen, los puentes que nos unen, mi hermano. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna, mi hermano.
Y el Señor dice, ahí está una última señal. La última señal que da cuentas en la iglesia apóstata es ese ecumenismo. Que sabes que al final se unirá la iglesia apóstata, por cuanto se va a quedar durante la tribulación. Va a ser parte de la gran ramera, mi hermano, que al final de los tiempos va a ser juzgada por el Señor. Juzgada por el Señor. Así que ahí tenemos claramente, mi hermano, cumplimiento en la iglesia apóstata. Amén. Y vamos a terminar hasta la iglesia dormida. Hablábamos de la iglesia dormida y la pastora nos hablaba de la parábola de las 10 vírgenes. Y sabes, el mundo que no se arrepiente, el pueblo de Israel que va a ser juzgado en la tribulación, la iglesia apóstata y la iglesia dormida, mi hermano. Tú puedes mirar esas flechitas que van ahí hasta allá. Mira lo que dice al final, en letra mayúscula, mi hermano, para que lo veamos claramente. Si no hay arrepentimiento en el mundo, mi hermano, el pueblo judío sabemos que se va a arrepentir en la tribulación. Amén. Pero todo aquel judío que no haga parte ahí, porque seguramente que no es el 100%, mi hermano. Recuerda que hay corazones bien duros. La apostasía, la iglesia apóstata y la iglesia dormida que no se arrepienta, ya está preparada, mi hermano, para ser juzgada. Amén. Y las características de la iglesia dormida, para que nosotros tengamos en cuenta cuáles son. Dice que se emocionan por un rato. La iglesia dormida es inconstante. Hoy cree, mañana no. Hoy tiene fe, mañana es incrédula. Hoy cree que las señales se están cumpliendo, mañana lo duda, mi hermano. Esa es la iglesia que está dormida, la que dice que el Señor sí va a venir, pero sabes, no lo dice con un corazón. Ahí la palabra no sale del corazón, la palabra sale de los labios, la palabra no sale de lo profundo del corazón, y por lo tanto no hay convencimiento de que realmente el Señor va a venir. Lo predican por predicar, pero no hay fuego en la predicación de la palabra, por cuanto dudan y tienen incredulidad en los corazones. Amén. La iglesia dormida no se santifica, se niega a entregar lo que el Señor le ha demandado. ¿Y sabes por qué se niega, mi hermano? Porque tiene duda e incredulidad en el corazón. Porque aquel que cree que su Señor va a venir, ¿sabes qué, mi hermano? Está atento, está velando, está despierto como las vírgenes que tenían la lámpara encendida, y se está santificando porque sabe que si su Señor viene y lo encuentra con las vestiduras manchadas, no subirá, no subirá. Pero la iglesia dormida no está pendiente de eso, por cuanto considera que el Señor no va a venir, tiene dudas. Amén. Finalmente, mi hermano, la iglesia dormida, ¿sabes qué? No se llena de aceite. Recuerda que las vírgenes sensatas tenían la lámpara, mi hermano, y la tenían llena de aceite. Y tú sabes qué representa el aceite ahí. El aceite tiene que ver con el candelero. ¿Tú sabes qué es el candelero? La predicación de la palabra. Amén. La iglesia dormida no va a predicar, mi hermano, no va a predicar conforme a lo que dicen las escrituras. La iglesia dormida no va a predicar de la venida del Señor, no va a predicar de los juicios. La iglesia dormida no va a decir, mira, el Señor viene en breve, el Señor viene pronto, mira, arrepiéntete, está cerca, está a la puerta. No dice eso, mi hermano, porque la duda y la incredulidad se lo impiden. Amén. Y finalmente, por cuanto el corazón se ha endurecido, la iglesia dormida no está atenta a las profecías. Pueden haber 50 señales, mi hermano, pueden haber las citas bíblicas ahí, puede estar el Señor ahí, pero ¿sabes qué? La iglesia que está dormida no está velando, está en un sueño espiritual profundo, tiene engrosado el corazón y tiene endurecido el oído. Amén. Y esa es la iglesia, mi hermano, a la que el Señor está llamando, junto con la iglesia apóstata, a la despierta, a la dormida, a que se despierte. ¿Quién la despierta? La que está despierta, mi hermano, la que tiene el fuego por la venida del Señor. Amén. Esa, la que el Señor le ha dicho, tú que estás despierta, ves y despierta a la que está dormida, y ves, exhorta a la que está en apostasía, para que por misericordia del Señor vuelva a la senda antigua, ¿sabes? Y cuando suene la trompeta no lo tome como ladrón. Amén. Y puede ir delante de su Señor. Amén, mi hermano. La próxima clase vamos a terminar con la iglesia santa. Amén, mi hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios.